Booker T tirándome un breaking. Estoy en mi pick, cabrón, y voy a seguirle en mi pick, cabrón. Ey, soy un rey, campeón, Booker T. Estoy en mi pick y voy a seguirle en mi pick. Ey, ey, mírame, que tú qué, ustedes son fecas. Can you dig it, sucker? Hola a todos, yo soy Quetzalli Bullis y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados del Royal Rumble 2021. Sí, anoche vivimos el primer grande del año y yo les traigo el mejor resumen que van a encontrar ahí en español. Pero antes, apoya el contenido latino en WWE dejando tu like y comentario para que esta familia crezca. Cuidado porque hay spoilers, ¿eh? Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! En el kickoff, las campeonas de parejas de WWE, Asuka y Charlotte Flair, se enfrentaron a Nia Jax y Shayna Baszler por los títulos. La estrategia de las retadoras fue divide y conquistarás, intentando eliminar a Asuka y atacar ferozmente a Charlotte. Pero solo lograron vencer a la reina cuando su padre Ric Flair y Lacey Evans intervinieron perjudicando a Charlotte. Ahora Charlotte busca el carrusel, busca la figura 4, viene la figura 8 para Shayna. ¡Lo vas a rendir! ¡Lo vas a rendir! A punto de sucumbir Shayna, pero Lacey le está dando los brazos, le tumbó la base en la llave a Charlotte. No, y la agarran a la no. entrometida por la cabellera y tremendo golpe de brazo a la mandíbula y la mandan al piso. Esta familia está muy mal. ¡Oh, mira el Rick! Están acabando con Charlotte Flair. Mira, le dio algo, Carlos, le dio algo. Sí, es posible. Parece que sí le entregó algo, ¿no? Sí, algo le dio a Flair. Mira. Lo tiene empuñado y con ello golpea. Esa derecha estaba cargadísima. Tenía algo ahí en el puño. Lacey acaba de noquear a Charlotte Flair. Una derecha alineada, pues, para decirlo suavecito. Y la van a rematar. ¡Qué tremendo! Super machetazo de pierna. Y cuando estaba boca abajo, ahora... El evento comenzó con el combate por el campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Goldberg. Y el campeón quiso madrugar al ícono. 13 años anduvo recorriendo el mundo. Regresó a NXT, se hizo campeón y luego ahora es el campeón. Y comienza rápidamente castigando con el beso de clase a Goldberg. Tremenda lanza y lo desbarataron a Goldberg. Le están dando durísimo afuera del ring con la derecha en la cabeza a Goldberg. Ahora, McIntyre quiere destruir a Goldberg rapidito. ¿Sabes por qué? Lo quiere hacer rapidito, porque no podemos descartar otra posibilidad que hay esta noche. Cuidado. Para que alguien salga con un campeonato de WWE. Y sabes a quién me refiero, ¡Viene la lanza y derribaron la barrera! Entonces el árbitro inició el combate. Goldberg intentó una lanza, pero se comió una Claymore, cuenta de 2 y sobrevivió. Luego asestaría 2 lanzas brutales a McIntyre y un jackhammer terrible, y ahí parecía que el Hall of Famer iba a cantar como Britney. Oops, I did it again. Pero el campeón milagrosamente sobrevivió al jackhammer. Cuando fue por una tercera lanza, McIntyre se corrió y Goldberg se dio de lleno contra la esquina, y creo que ahí acabó todo para él. En otro planeta recibió una Claymore final y McIntyre lo venció. En el final, Goldberg reconoció al campeón levantando su mano y ambos se abrazaron en un momento muy emotivo. La campeona de SmackDown, Sasha Banks, se enfrentó con Carmella por el título. Y la estrategia de Mela aquí fue usar a su sommelier, Reginald, para distraer a Sasha todo el tiempo. Pero el referee se cansó y expulsó a Reginald del ringside luego de que haya entrado en contacto físico con la jefa. Las cosas no pintaban bien para Carmella, que aún así intentó, pero siempre se topó con una campeona muy sólida. La preparan otra vez. Vaya suplex. No me extraña de una mujer que ha sido 6 veces campeona femenina sin contar NXT. Eso es otro terreno. 5 veces de Raw. La tiene donde quiere. Ahí va Sasha. ¡Oh! El estilo de Eddie Guerrero, pero la recibieron con rodillas en alto a Sasha. Zancadilla. Carmella. ¡Oh, no! ¡El código, Carlitos! El código del silencio. Llave de rendición favorita de Carmella, que le ha dado muy buenos resultados. Sí. Y la jefa ha tenido este título solo una vez en The SmackDown. Que podría perderlo en este momento. Si se rinde, va a ser campeona Carmella. Pero mira cómo se la quita encima. Los intentos siguieron hasta que, luego de varios intentos fallidos, Sasha logró atraparla en un estado de cuentas y a cobrar. Retuvo a la jefa y está bien. Llegó el Royal Rumble de mujeres que arrancó con Bayley como número 1, Naomi como número 2 y Bianca Belair como número 3. Las actuaciones más destacadas fueron de Bayley, Shayna Baszler, Charlotte Flair, Nia Jax, Naomi, Rhea Ripley, quien eliminó a 7 superestrellas, y la ganadora Bianca Belair, que casi no la cuenta en un momento cuando casi queda eliminada por Lacey Evans y Naomi, pero se recuperó de una manera increíble.
Ay, 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 ay. Oye, mira. Naomi. No ha tocado el piso con los No, pies. no, es cierto. Ahora, ¿cómo va a ser? Los pies de ella no han tocado el piso afuera, legalmente siguen la lucha, Naomi, pero yo no sé cómo le va a hacer. Ah. Se está agarrando de la cola, No. de la cola de caballo, de Bianca Belair y está girando. No, esto es mentira. ¿Será que lo consigue? Esto no está pasando, esto es ¿Será que mentira. no puedo creerlo, no A puedo mí me está creerlo? mintiendo. Bianca la castiga en la espalda, pero está con vida todavía Mira en las la dos, lucha, mira las dos, Naomi. mira las dos agarradas, mira las dos agarradas. Curiosa porque le aló la cola de caballo, Bianca Belair con Naomi. Oye, pero se ayudan, Carlos, Ahora mutuamente. sí, las dos se la dan a las dos y vámonos. Entre las sorpresas estuvo el regreso de Torrie Wilson, Jillian Hall, Alicia Fox, que se consagró por unos momentos como campeona 24/7, Mickie James y Victoria, quien llegó como un torbellino. Esta mujer es una tremenda superestrella, una mujer que ha recorrido el mundo, una mujer que ha sorprendido a todos los fanáticos de la lucha libre. Varias veces Nacho. campeona femenina y con un poder enorme limpiando la casa, Victoria. ¡Wow! Dándole durísimo a todas. El final fue toda orquesta. Charlotte, Bianca y Rhea dándolo todo. La reina quedó expuesta del lado de afuera de las cuerdas y Bianca y Rhea no perdonaron. En el sprint final, Bianca contra Rhea, la suerte le sonrió a la más de SmackDown, que con lágrimas en los ojos dedicó la victoria a su familia. Bianca Belair sacó pasaje a WrestleMania. ¿Irá por Sasha o por Asuka? El campeón universal Roman Reigns se enfrentó en un combate de último hombre en pie a su archienemigo Kevin Owens. Y vaya amigos, qué combate más increíble. Se dieron hasta por debajo de la lengua. En algunos momentos uno pensaba que KO no se iba a levantar, pero a lo Terminator seguía volviendo a dar más batalla. Como cuando Reigns lo arrojó desde lo alto del Thunderdome. No, Roman, no. Confiado, quiere mandar al vacío a KO. Que nos lo empuja pasada en la zona media. La paralizadora para Roman Reigns. Está a punto de caer al abismo Roman Reigns. Cuidado que se lance. Se lance el otro, mosca. Solamente tiene que atacarlo en ese momento. Oh, ahí venía KO, tremendo uppercut que lo frena. Viste, se iba ahí también. La derecha del superhombre, la mandíbula, y ahora el que está a punto de caer al vacío es el Kevin Owens. Y va a tomar el campeón, pero si va a ir con el campeón también. No, Roman, no. Que no lo piensa. Lo van a lanzar ahí al fondo. ¡Oh, El combate siguió en backstage, en donde Reigns atropelló a KO con un carro de producción. KO destrozó a Reigns contra una mesa. Luego usó una grúa, la levantó cual alta era, trepó y se arrojó desde ahí sobre Reigns. Un delirio. Roman con una lanza atravesó junto a KO la pantalla de LED de la escenografía. Finalmente, y para evitar que se siga parando, quiso esposarlo, pero terminó esposado él. Y cuando el referee estaba por llegar a la cuenta de 10, Reigns lo jaló y lo golpeó contra unos caños. Paul Heyman aprovechó para traer la llave y liberar a Reigns, que entonces aplicó una guillotina sobre Owens, quien terminó perdiendo el conocimiento. El juez sustituto contó hasta 10 y fue victoria para el perro mayor. El campeón sigue sin poder ganarle limpiamente a KO. ¿Se habrá terminado esta rivalidad? Llegaré a la cereza del pastel, el Royal Rumble de los hombres. Y este año Edge y Randy Orton arrancaron con el 1 y 2 respectivamente. Y desde el comienzo se empezaron a dar con todo. Sí que se odian estos dos. Enseguida llegaría Sami Zayn con el 3, Mustafa Ali con el 4 y Jeff Hardy con el 5. Con la intención de justiciar a Randy Orton, Edge lo golpeó en una rodilla con una silla y lo lesionó. Los oficiales se llevaron a Orton fuera del combate porque casi no podía mantenerse en pie. Las actuaciones más destacadas fueron de Big E con 4 eliminados, Bobby Lashley, Seth Rollins, Braun Strowman y Damian Priest, quien eliminó a Miz and Morrison en un momento cuando Bad Bunny apareció en el Rumble. Él no puede estar aquí, él no es superestrella. La superestrella más grande en el mundo de la música a punto de entrar al ring del Royal Rumble por culpa del Miz. Iba a entrar por culpa del Miz. El Miz fue a ofrecerle a hacerlo famoso. Y fueron eliminados. Damian Priest, bravo eso, mi hermano. Damian Priest acaba de eliminar al Miz y Morrison. ¡Qué numerito te acabas de anotar, Priest! ¿Qué va a hacer? ¡Mira! Y ahí está Bad Bunny. Se va. ¡Vamos! Bunny. ¡Vamos! Y sube el cruzada para castigar a Miz y Morrison. Las sorpresas de la noche las dieron Hurricane Helms, Christian en un regreso emotivo al ring con abrazo a Edge incluido, Kane y Carlito, que hizo explotar las redes sociales. La victoria llegaría luego de que Seth Rollins atropellara con todo a Christian, Edge y Braun Strowman, eliminando al monstruo entre hombres y a Christian. Cuando Rollins quiso darle un pisotón a Edge, este lo evitó y lo arrojó por encima de la tercera cuerda. Todos pensamos, ganó Edge,
pero enseguida recibió un RKO de la nada de un Randy Orton que regresó de su lesión. Cuando el máximo depredador intentó arrojar a Edge fuera del ring, este con una finta lo terminó eliminando y se consagró ganador del Royal Rumble con el número 1. Increíble para un Hall of Famer que ha pasado por tanto y que estuvo fuera por tanto tiempo. Edge regresó, señores, va a WrestleMania y qué momento tan emotivo ese final. Grité, lloré y me fui a dormir feliz. Edge está de vuelta y el mundo es un poco mejor. Para estar al día con toda la información, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español y no se pierdan el Raw de los lunes por la noche por Fox Sports a las 7 p.m. Centro, 10 p.m. Sur con todas las novedades luego de un Royal Rumble espectacular.